les voy a compartir una historia que comenzó en agosto del 2015. Una noticia por demás rara interrumpió a los portales periodísticos de Internet. Una extraña criatura sobrenatural había hecho acto de presencia en Quilino, un pequeño pueblo del norte cordobés a solo 128 kilómetros de Capilla del Monte. Con 6.500 habitantes, Quilinos es el departamento de Ichilín, un tanto aislado y con largas tradiciones folclóricas que lo hicieron famoso entre aquellos que han investigado el imaginario y el patrimonio intangible de Argentina. Se clavó en el mapa y no fueron pocos lo que a través de la noticia supieron de su existencia. Los titulares de los diarios entre el 11 y el 13 de agosto hicieron menciones de un ente misterioso que en menos de una semana fue mutando de fantasma femenino, dama de blanco, a bulto, sátiro, ángel y sombra, para finalmente anclarse en un enigmático hombre con alas. Así el hombre alado de Quilino convocó la opinión de funcionarios locales, policías y sacerdotes. Especialmente en casos raros, periodistas y vecinos, pasando ese lapso, desapareció tan abruptamente como había aparecido. La cercanía con Capilla del Monte llama la atención y la influencia de la mítica capillense en la zona aledaña es enorme. Y el caso del Edén Hotel de la ciudad de La Falda, que está ubicada a 30 kilómetros, es un buen ejemplo de eso. Y así quedó la leyenda del Mothman, que es de origen estadounidense. Nació en 1966 en la ciudad de Point Pleasant, en donde un grupo de testigos que lo tuvieron cerca lo describieron como un humanoide de unos 2 metros de altura, grandes alas, ojos rojos y garras en las patas, además de tener una cualidad prodigiosa: su aparición siempre anunciaba desastre. Es un bicho difícil de catalogar, tal vez por ese motivo sea, por tanto, la criptozoología y los buscadores de los monstruos como el Yeti, el chupacabra o pie grande, como de ufólogos, hasta el punto de quedar íntimamente relacionada con apariciones de ovnis y en los hombres de negro. En muchos de los casos denunciados, los avistamientos de naves extraterrestres dan por momentos antes o después de que el Mothman despliegue sus alas. Este aparente maridaje permitió que algunos escritores dieran un salto cualitativo, sentenciando que algunos de los monstruos de la criptozoología serían mascotas alienígenas utilizadas para vigilarnos. Ergo, sí, un uritorco, hay energías y platos voladores. Esa polilla humanizada no podía dejar de aparecer en algún momento, y apareció. En la primavera del 2011, dicho suceso tuvo lugar segundos después de ver 3 esferas que se desplazaban por el cielo, en sentido contrario sobre el patio de una casa. Así contaba el testigo. En resumidas cuentas, parecía que el eje energético que va de Quilino al Uritorco ha empezado a dar signos de una actividad paranormal que renueva y actualiza la fauna imaginaria regional, abriéndole las puertas a este nuevo personaje alado que nos retrocede a los antiguos extraterrestres de los relatos de H.P. Lovecraft, deforme, con alas y sin tecnología de punta, ya sea por energías, los portales dimensionales. El Uritorco es también el depositario de una historia en la que se mezclan 3 personajes clásicos del folclore contemporáneo: los hombres de negro, el chupacabra y el vampiro humano. Si bien es cierto que este episodio fue publicado en un librito de título un tanto ambiguo, en el sentido que no deja en claro si la historia compilada son parte de la tradición oral
a una simple invención literaria. Lo interesante es que fue publicado en una página de internet dedicada a noticias, por lo que es muy factible que más de uno lo haya tomado como un hecho real. De ser así, puede que estemos en la puerta de una más de las muchas que existen en Capilla del Monte. Mario Gustavo Guevara cuenta que en septiembre de 1908, un incendio desde Cruz del Eje con dirección a Capilla del Monte y que los bomberos entraron en acción. Se dividieron en grupos a fin de cubrir mejor el área afectada, un frente de 6 kilómetros. Tomaron como base el caso de una estancia que no está identificada, que corría serios riesgos de ser alcanzada por las llamas. Allí su propietario, que tampoco está identificado, lo recibió con los brazos abiertos, tomando conocimiento por uno de los grupos de rescate. Según los bomberos, a media mañana habían visto a unos 150 metros de distancia a un hombre íntegramente vestido de negro, muy alto, iniciando intencionalmente fuego en un sector. Se dirigieron hacia él. El sujeto inició su fuga a gran velocidad hasta llegar a la punta de un promontorio desde el que dio un salto al vacío. La altura superaba los 80 metros. Aún así, sus perseguidores pudieron verlo corriendo a orillas de un arroyo y metiéndose dentro de una cueva más abajo. La historia no pareció sorprender al dueño de la estancia, quien contó lo siguiente. Esto sucedió 2 a 3 años atrás, entre 1986 y 1987, cuando empezaron a aparecer las vacas muertas en el campo. Las vacas parecían desgarradas, sin otra herida que un pequeño tajo en el cogote. Un día, mientras recorría el terreno buscando a los animales, tomé por una huella que conducía al otro lado de la quebrada por el filo de una loma. Pero al llegar a la cima, el caballo se puso nervioso, negándose a seguir avanzando. Los perros que me estaban acompañando empezaron a gemir lastimosamente y a retroceder, como si del otro lado hubiera algo con lo que ellos no querían encontrarse. Me bajé del caballo, tomé la escopeta de 2 caños y subí por el sendero. Del otro lado me encontré con un cuadro inimaginable. Una vaca se encontraba tirada en el suelo, pataleando, y encima de ella un tipo vestido de negro, agazapado sobre el cuello de la vaca. Pensé que se trataba de un cuatrero común. Le pegué un grito y en ese momento el sujeto se enderezó y se dio vuelta. Se lo juro, mi hijo nunca en mi vida había visto algo así. No pude describir la cara del tipo. Un color oscuro, unos ojos amarillos brillantes y unos dientes afilados en una mueca horrible. Dio unos pasos hacia donde yo estaba y a lo único que atiné fue a apuntarle con la escopeta, lo cual no le detuvo y continuó avanzando, así que le disparé. Un tiro hubiera bastado para voltear a un toro, pero al tipo solo lo hizo trastrabillar, por lo que le volví a disparar y otra vez, sí, cayó al suelo, pero de espalda, sin un quejido, nada. Una vez repuesto de la impresión, empecé a pensar qué hacer con el cuerpo. Llevarlo al pueblo no podía porque el caballo se negaba a cargarlo. Dejarlo ahí tirado e ir a avisar a la policía tampoco, porque tenía miedo que algún animal salvaje se lo llevara y me tomaran por loco. Así que decidí atarlo y arrastrarlo hasta una cueva al lado del arroyo. Una vez en el lugar, lo enterré dentro de una cueva y tapé la entrada con piedras, prometiéndome no contarlo a nadie, nunca. Hasta hoy que los escuché a ustedes y decidí romper el silencio para que se ahonde con cuidado y no
provoquen lo que no debe ser provocado. Lo último que voy a contarles, y ustedes decidirán qué hacer, es que hace unos meses encontré otra vaca. Esta estaba muerta como la de antes. Entonces me fui a la cueva y la encontré abierta, con las piedras volteadas, de adentro hacia afuera, y la tumba vacía sin tierra, solo el hueco que yo había hecho. No se sabría decir si este personaje es responsable de la huella quemada en el Cerro Pajarillo hace 30 años. Los años coincidirían, pero convengamos que no se modifican mucho las cosas.